Y hoy es el día de la solidaridad y de reflexión en la prevención de desastres. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Alberto Bisbal Sanz, director nacional de prevención de Defensa Civil. Ingeniero, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional. ¿Cómo los peruanos debemos recordar este día de la solidaridad y de reflexión en la prevención de desastres? Bueno, sí, efectivamente el día de hoy, 31 de mayo, se conmemora un año más, son exactamente 41 años del 31 de mayo de 1970, un día en que ocurrió quizá el desastre de mayor magnitud y de mayor impacto en nuestro país. Ese día pues ocurrió el sismo que afectó a Huaraz, un sismo de 7.8 en la escala de Richter, y que además terminó con un aluvión en la ciudad de Yungay. En total murieron más de 67.000 personas, aquella vez hace 41 años. Y esta fecha ha sido recordada siempre, ¿no? Y nosotros creemos que ha sido siempre una fecha en la cual todos deberían reflexionar lo que podría pasar en nuestro país de generarse un sismo como ese. A partir del año 2007, el 19 de mayo del 2007, se instauró en el país el Día de la Solidaridad y la Reflexión para la Prevención de Desastres, que se celebra todos los 31 de mayo, y que además este 31 de mayo, que en realidad no es una celebración, sino una conmemoración de aquel día, digamos, penoso, hace que a las 12 del día tengamos un minuto de silencio, ¿no? Un minuto donde podemos reflexionar, aprovechemos para pensar y saber exactamente cuán preparados estamos y cuánto de prevención estamos aplicando para evitar estos desastres. Y sobre todo, siempre recordar, ingeniero, que en nuestro país en cualquier momento se nos viene un terremoto, un sismo de gran intensidad. Eso es importante porque todos deben reconocer y saber que el país no es ajeno a los sismos. Estamos en una zona sísmica, como muchos otros países en el mundo, y que particularmente el Perú además se encuentra justo al frente de la placa de Nazca, una zona donde colisionan dos placas que generan los sismos, que son la placa continental y la placa de Nazca, y que han generado sismos muy grandes en nuestro país. En la historia republicana tenemos sismos que han, por supuesto, dañado, pero antes de eso, en el año 1746, ocurrió un sismo muy fuerte frente a las costas, pero a la costa del Callao, que terminó con un tsunami y casi desapareció la ciudad del Callao y afectó mucho a Lima. Y en 1940, hace aproximadamente 71 años, tuvimos el 24 de mayo un sismo muy severo. En el año 74 tuvimos también uno en Lima, que muchos no pueden recordar. Y todos esos eventos sísmicos, más el de Pisco, los han ocurrido en Camaná, en el sur de Arequipa, son una evidencia que vivimos en un país sísmico y todos debemos tomar conciencia de que efectivamente no podemos hacer nada para que la tierra no tiemble, pero sí podemos hacer mucho para evitar el daño producto de estos movimientos. Y bien, hemos tenido muchísimos sismos en los últimos años, a partir de hace 41 años, ¿no? De ese tremendo movimiento telúrico de Huaraz, y hemos venido teniendo periódicamente una serie de sismos, hasta el último de Pisco. ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar estas contingencias? Aún no es suficiente, no es suficiente. Y además el proceso de aprendizaje y la preparación frente a sismos siempre es un proceso. Creemos que estamos mejor de lo que podríamos haber estado quizá en 1970, cuando ocurrió el sismo del 31 de mayo, donde solamente se pensaba a nivel de la defensa civil solamente en cómo responder y ayudar a los damnificados. Ahora, el enfoque de la gestión de riesgo de desastres, que es un enfoque global, trata mucho más de la prevención, mucho más de construir en lugares seguros, mucho más en ubicarse en lugares que no estén expuestos a daño. Creemos que sí hay una mejora, pero aún no es suficiente. La gente está tomando mejor conciencia sobre el tema. No le irrogaban esta mala suerte al destino o causal de la divinidad que tengamos daño. O sea, ya se dan cuenta que uno es autor de esto, que la misma persona es artífice y actor en la participación frente a los desastres. Si las personas conocen cada vez que tienen un rol mucho más protagónico en la prevención, saben perfectamente que la pueden disminuir. Nosotros creemos, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil, que esto va en mejora. Del año 2007 ha ayudado mucho tener un contacto directo con ese daño, pero además sismos que han ocurrido en otros países, como el de Haití,
como el sismo de Chile o el reciente sismo de Japón, han evidenciado a los medios de comunicación qué nivel de impacto puede ocurrir cuando las personas no están debidamente preparadas, y muchas personas están felizmente tomando conciencia sobre ello, ¿no? Huaraz siempre es un punto que preocupa. Últimamente se habló de que algunas lagunas podrían desbordarse. Amén, si se produce algún derrumbe en los glaciares que tiene en cantidad Huaraz. ¿Cómo se está tomando o se está manejando este tema? A ver, si no me equivoco, deben haber más de 1000 lagunas en total, pero no todas están en la misma condición. Hay algunas lagunas que son importantes en volumen y por su ubicación y por la cantidad de agua que albergan, y muchas de ellas ya están en un proceso de monitoreo de desglaciación, y esto principalmente por el tema del cambio climático. Está ocurriendo que estos están aumentando de volumen debido a la cantidad de hielo que se derrite, y además que están en zonas donde pudiera haber, no solamente con un sismo, sino también inclusive con una lluvia importante, además del proceso de derretimiento, un desborde de estas lagunas, ¿no? Lagunas como la laguna de Palcacocha, la laguna de Parón, son lagunas que se están tomando previsiones de hace varios años, ¿no? El ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, que pertenece al Ministerio de Agricultura, está trabajando directamente en coordinación con los gobiernos regionales y con el Instituto Nacional de Defensa Civil en establecer medidas para reducir este riesgo de desborde. Ahora, no se está libre de un sismo, ¿no? Lo que ocurrió en Yungay en 1970 fue un desprendimiento de una masa de hielo del Huascarán, y esto cayó encima de la laguna, y la laguna después terminó en un aluvión. Esperemos que esta situación no se repita. Hay un sistema de monitoreo, pero efectivamente aún es necesario hacer una mayor vigilancia de estas condiciones. Sé que el ANA está haciendo su mejor esfuerzo, pero también los gobiernos regionales están comprometidos en identificar estos puntos críticos y cada vez que haya menos riesgos, ¿no? Y en Lima, ingeniero, los puntos más peligrosos, más vulnerables ante un terremoto, ¿cuáles son? Bueno, en el año 2009 hicimos un estudio que se llamó el escenario sísmico de Lima y Callao. Este estudio se hizo con el financiamiento de COSUD y con la participación de una ONG que es conocida, que su nombre es PREDES, y fue dirigida por el INDECI. Este estudio permitió determinar la cantidad de viviendas y el número probable de posibles viviendas que se afectarían con un sismo por encima de 8.0 en la escala de Richter. En total se encontraron 23 distritos que tenían algunas viviendas precarias y 4 distritos que eran prioritarios, y los distritos prioritarios fueron el Callao, el Cercado del Callao principalmente, el Cercado de Lima, Chorrillos y el RIMAC. Y en el año 2010 se desarrolló lo que ustedes conocieron como el Plan de Prevención de Sismos. El año pasado se visitaron más de 200.000 viviendas. 200.000 viviendas que tenían todo orden de precariedad, ya sean antiguas, construidas de madera, o que hayan sido construidas en zonas muy vulnerables. Esos son distritos que por sus características, no solamente de antigüedad, sino también por su hacinamiento, la cantidad de gente, el tipo de suelo que tienen, por ejemplo Chorrillos, ¿no? Son susceptibles a daño por un evento sísmico. Pero esta información y este plan de prevención de sismos no solamente ayuda para que conozcan el nivel de riesgo, sino para que la gente sepa qué hacer. Y este trabajo de prevención, donde se visitó casa por casa, no solamente se verificó las viviendas, sino además se le dijo al poblador cuáles son las actividades que deben hacer, se le dejó un imán, una cartilla específica, y ellos tienen que poner en práctica esto en cada simulacro. ¿Hay un control estricto, ingeniero, de los edificios en este boom de la construcción que hay en estos momentos en el país? En los edificios de más de 10 pisos, ¿realmente se fiscaliza que sean construcciones seguras, antisísmicas? Bueno, quizá esta pregunta debería trasladarse a las municipalidades donde se autorizan la construcción de los edificios, y también el Ministerio de Vivienda tiene más o menos un registro de eso. En el INDECI no manejamos esos datos porque esto es un tema sectorial más del Ministerio de Vivienda, pero sí le puedo dar algunos alcances al respecto. Efectivamente, la construcción, el boom de la construcción trae beneficios a la población en cuanto al acceso de la vivienda, ¿no? Tiene mejores oportunidades, mucha gente ya puede a través de créditos tener sus viviendas, sus casas en departamentos, en condominios, pero es importante observar las medidas de construcción. El Reglamento Nacional de Edificaciones establece claramente cuáles son estos parámetros de construcción sismo resistente.
Y evidentemente si se va a construir una vivienda, cualquiera que sea, un edificio cualquiera que sea, debe observar estos parámetros. ¿Por qué? Porque Lima es un sitio donde hay sismos. Si fuera un lugar donde no hay sismos, evidentemente pueden construirse con otras normas. Ahora también en casa, lo elemental, por ejemplo, la mochilita naranja, ¿no? Eso debemos tener todos. ¿Qué es lo que debe contener básicamente esta mochilita? Ojalá fuera siempre naranja, pero no necesariamente tiene que ser naranja. Nosotros le hemos denominado el combo de la seguridad, la supervivencia, perdón. El combo de la supervivencia no es otra cosa que tener, si es posible, una mochila, y le voy a explicar por qué la mochila, es tener digamos, acumulado o guardado o almacenado una cantidad de insumos que sean capaz de ayudarnos a soportar las horas y los días siguientes a un evento catastrófico en el cual ya no tengamos acceso a poder adquirirlos. Me refiero principalmente a los alimentos no perecibles, ¿no? Aquello que no se vaya a malograr y que yo pueda mantenerlo en este almacenamiento. Por ejemplo, las conservas, agua, etcétera, que no son perecibles, ¿no? Y además tener algunos insumos también como los kits de higiene, botiquín de primeros auxilios, linternas, poder tener una cuchilla multiusos. El combo de la supervivencia tiene una lista de cuáles son las cosas mínimas que hay que tener. ¿Por qué la mochila? La mochila porque sirve el tener el combo de la supervivencia y poder cargarla. En el momento de que uno tiene que salir de casa o tenga que evacuar la edificación que podría haberse afectado con un sismo, yo puedo utilizar la mochila, liberar mis manos para poder salir por la ruta de evacuación y no tener que estar cargando algo que me impida después moverme con facilidad. Por eso el tema de la mochila es muy importante. Hay que, digamos, fomentar en que las familias tengan esta costumbre, lógicamente fijarse bien en la fecha de caducidad de los alimentos no perecibles para poder renovarlos cada cierto tiempo, pero es muy importante tener este principio de almacenamiento de raciones y de insumos que me pudieran a mí sobrevivir, por eso se llama de supervivencia, los siguientes días sin necesidad de poder de tener que salir a buscar. Y esto es muy importante porque muchas personas, y esto no lo hemos visto, no ha ocurrido en el Perú, pero ha ocurrido en Chile, por ejemplo, a los pocos días de ocurrido el sismo, cuando yo no tengo acceso para poder darle un vaso de leche a mis hijos, o poder llevar un pan a mi casa, o poder solucionar el problema del agua, ¿qué ocurrió? La gente comenzó a irse a los locales, a saquearlos, a generar violencia, a generar conmoción social, y esto habría que evitarlo. Y esto es una forma práctica de hacerlo y además generar conciencia en la población. El agua, sobre todo, es sumamente importante. Estuvimos tan solamente horas después de ocurrido el sismo en Pisco. Llegamos, el Instituto Peruano de Radio y Televisión del Perú llegó inmediatamente con equipos satelitales y lo que la gente nos pedía, increíblemente, era agua. Es lo que más pedía, más que alimentos, era agua. Entonces, lo que debemos tener en buena cantidad es agua, las botellas de agua, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, efectivamente, quizá el agua es algo que más sirve y es muy útil, y es casi como oro después de un evento sísmico, ¿no? No solamente sirve para la bebida de las personas, sino para muchas otras cosas. Sirve, por ejemplo, para atender a los enfermos en los hospitales, ¿no? Sirve, por ejemplo, si es caso de que haya un incendio, también lo tengan disponible los bomberos. Y el agua en realidad sirve para muchas otras cosas, para la industria, y sirve para muchas cosas que son importantes en el momento después del sismo. Por eso que yo tengo entendido que la Dirección Nacional de Saneamiento y CEDAPAL, por ejemplo, en Lima, y la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda a nivel nacional, tiene un plan, por ejemplo, para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable, es decir, evitar que ocurra un sismo, se interrumpa el servicio de agua potable y lograr que en el menor tiempo posible sea rehabilitado. Eso es una buena iniciativa, justamente por lo que usted acaba de decir. Evidentemente la forma, digamos, más práctica es almacenar botellas de agua, y esto es una muy buena recomendación porque mientras se solucione el problema del abastecimiento, yo tengo mi reserva en mi combo de supervivencia. Ingeniero, ese cintillo que lleva usted prendido en el pecho con los colores azul y anaranjado, ¿cuál es el significado, lo que simboliza? Bueno, en realidad esos son los colores de la protección y la defensa civil a nivel mundial, el azul y el naranja, y lo que hacemos con ese cintillo es recordar, ¿no?, que este día, que es el Día de la Solidaridad, murieron muchas personas en el país y que esto no debe repetirse. ¿Fueron 70.000, 80.000? 67.000 personas murieron en Huaraz, ¿no? En total fueron más o menos unas 30.000 durante el terremoto entre Huaraz, Chimbote y otras provincias,
y otras 37.000 en el aluvión en Yungay y en Ranrailca.